Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio de entrevistas. En este caso, nuestro segundo encuentro con nuestro encuentro espacial, como lo publiqué en Facebook con David Testal. Bienvenido, David, una vez más a este espacio. Gracias, Gabriel. Encantado. Muchísimas gracias por aceptar esta propuesta. Bueno, siempre para mí es muy enriquecedor y como decía María Victoria, un par de compañeros que están ahí observando, las palabras de David, comparto esto, nos quedan ahí resonando un tiempo largo, ¿no? Entonces Dios, hay como un David, un eco de David Testal. Dios, qué tortura, por Dios. Ahí yo, solo de imaginarme a mí resonando con lo aburrido que estoy de mí mismo, solo con imaginarme resonando. Bueno, Bueno, yo por lo menos no me he aburrido todavía. Si me aburro un día te digo, vale. que tampoco te importará mucho, pero yo te lo comento. Eh, Bueno, comentarle un poquito a la gente que nos está viendo desde YouTube, desde Facebook, eh, un poquito cómo surgió esto. Bueno, en realidad no es un poquito, es cómo surgió. Yo le pregunté a David, David, ¿qué pensás de las fiestas, de las festividades, estas celebraciones de fin de año? Y David me respondió, Yo no pienso en eso. Te respondí. dice, uy, no, yo no pienso en eso. Y Tengo, ahí tengo, empezó todo. tengo otras cosas en la cabeza que pensar, más que en la fiesta. ¿Cómo? ¿Fiestas? ¿Me dieron ganas ¿fiestas? ¿Pero que Fiestas, festividades. llegan fiestas ahora? No me había, no me había enterado. Bueno, a ver, ¿por dónde podíamos empezar aquí? Claro, a mí me gustaría saber, Gabriel. Bueno, pues esto ha sido un poco improvisado así. Yo no sé si habrá mucha gente ni siquiera, porque no. 35 personas y subiendo. Bueno. Lo hemos avisado así a bote pronto. A ver, yo lo primero que me interesaría es saber por qué a ti te interesaba esto, ¿no? Porque me intrigó, ¿no? O sea, ¿qué piensas? Además, no me dijiste de las fiestas. Me acuerdo cuando me lo preguntaste, me dijiste de fin de año, ¿no? Era una cosa Ujú. en concreto que tenías tú ahí, ¿no? Entonces, antes de empezar, a mí me gustaría saber por qué te interesaba tanto a ti. Es decir, qué es lo que te inquieta del tema, ¿no? Eh, bueno, mira, ya empezamos la terapia. Voy a beber agua. En realidad, hay algo que ronda un poco en el ambiente en el que me muevo, ¿no? Con el tema del tarot y mi trabajo con el tarot, en donde hay toda unas costumbres asociadas a los rituales, a la magia, a la psicomagia, a estos rituales de paso, que se hacen como con mucha frecuencia en las Navidades y en Año Nuevo, Nochevieja, Nochebuena, Reyes y todas esas cosas, desde la astrología también, ¿no? Como esta cosa del Año Nuevo. Y yo generalmente me pienso en una postura desde hace un par de años, o unos cuantos años, más de un par, me paro en una postura en donde me pienso, bueno, ¿qué voy a hacer esta noche? ¿Con quién quiero pasar esta noche? Yo partí pensando en Nochebuena y si tiene que ser una noche buena, ¿cómo sería una noche buena para mí? Y me olvidé de un montón de otras cosas, ¿no? Entonces una noche buena tiene que tener vermú, por lo menos, porque me gusta mucho el vermú. Y bueno, y después ya pensar un poco en los vínculos, en con quién quiero compartir esa noche buena, el tema de las tradiciones, el tema de cuántas noches buenas me fumé al lado de un montón de gente que tal vez no quería estar porque la familia lo decía o porque me tocaba ir a donde tenía que ir, este, o no estar donde quería estar, o estar donde no quería estar, bueno, y así. Bueno. Mira, ya has dicho una cosa que a mí me parece superior. Mira, esto se lo oí una vez a Eduard Punset, al divulgador. A mí me encantaba, ¿no? Que hacía el programa este de redes. No sé si tú lo llegaste a conocer, el programa. No, me suena el señor, pero no me Sí. suena, Uno no me suena el con programa. pelos así de científico loco, ¿no? Entonces hacía un programa de ciencia. Entonces estuvo muchos años en Antena, ¿no? Entonces durante un periodo del programa él se concentró mucho, le interesaba mucho los estudios que se estaban haciendo sobre la felicidad, ¿no? Sobre lo que hace a la gente tener una percepción interna de felicidad.
Y me acuerdo que fue por estas fechas cuando emitieron uno de los programas y él siempre salía al principio haciendo una pequeña presentación del programa, ¿no? De lo Ujú. que se iba a hablar. Entonces me acuerdo, se me quedó grabado esto. Dijo, se acercan las Navidades, ¿no? Él hablaba así, dice, se acercan las Navidades, ¿no? Y dice, hemos descubierto que solo un pequeño porcentaje de los seres humanos, un pequeño porcentaje, dice, un muy pequeño porcentaje de los seres humanos estarán exactamente donde quieren estar. Dice, y hemos descubierto que estas personas son las personas felices. Decía, ¿no? Ujú. Entonces, en cuanto a lo que dice, es decir, estar exactamente, que yo le daría una vuelta, porque claro, cuando piensas en términos de estar exactamente donde quieres estar, muchas veces no quieres a lo mejor querrías estar en Hawái y no te lo has podido permitir, ¿no? Claro, claro. Entonces, no es exactamente estar donde quieres estar, sino yo diría no estar nunca donde no quieres estar. Eso es más Cla- poderoso o posible. Claro, y fíjate que él lo utilizaba como símbolo, es decir, como prueba de persona feliz. Es decir, es algo que tienen en común las personas que tienen una autopercepción de felicidad. Y lo de las Navidades es una cosa más como ejemplo. Ujú. Pero en realidad suelen ser personas que no hacen nunca nada porque hay que hacerlo, porque se supone, porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tengo que estar con tal, tengo que estar con cual, sino que no hacen nunca nada que no quieran hacer, independientemente de la fecha, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces son personas para las que las fechas señaladas pues son una fecha más, que a mí me gusta siempre decir, señalar el calendario entero, ¿no? Mm. Deberíamos señalar el calendario entero. Es decir, tu vida entera es una fecha señalada, ¿no? Esto va a empezar. Ahora bien, a ver, aquí luego está el tema del rebelde, ¿vale? La trampa de la rebeldía, en la que yo creo que se cae mucho también, ¿vale? Que es el rebelarte contra la tradición en la que vives, contra tu cultura, ¿no? Todo tiene que ser distinto, está todo mal, ¿no? Y entonces, claro, normalmente, y esto es una cosa que a mí me ha pasado y luego he detectado que mucha gente le ha pasado, ¿no? Esto de rebelarte y entonces de querer no señalar fechas, ¿no? Lo que te estaba diciendo. Entonces señalo todas las fechas, pero claro, me di cuenta de la angustia que hay por debajo de eso. Es decir, la angustia que se está intentando evitar, ¿vale? Que es cuando tú señalas todo el calendario, ¿no? Y evitas las fechas señaladas, claro, hay una parte que es muy sabia, que se está protegiendo de algo. Que es decir, si tú señalas unas fechas en el calendario, inmediatamente para tu cerebro el resto deja de estar señalado. O sea, deja de ser importante. Ujú. Entonces esto produce una angustia. Y entonces para evitar esta angustia dices, yo señalo todas las fechas. Pero claro, al señalar todas las fechas, ¿qué es lo que te llevas por delante? Es la estructura, es decir, es el mito en el que queramos o no estamos viviendo, ¿no? Porque de alguna manera las historias de los seres humanos, las historias personales de cada individuo, siguen un esquema mítico. Es decir, nuestro cerebro necesita contarse historias y las historias tienen fases por las que pasa, ¿no? Y claro, te das cuenta que todas las culturas, cada cultura la suya, ¿no? Ha Ujú. elaborado estas especies de ritos de paso, tomando como excusa la religión y tomando como excusa pues, otras cosas, cosas que culturalmente, hitos que culturalmente se crean para que tú sientas que vas pasando de capítulo, ¿no? Como si tu vida fuese un libro y tú vas pasando de capítulo. Entonces, claro, cuando tú rechazas eso, que en realidad está en el ADN de lo que somos, está en nuestra psiquis, está el mito y está la historia y están las fases, ¿no? Y el pasar, venga, a otra fase, a otra fase. Es todo ilusorio, pero el cerebro necesita contarse esa historia, ¿no? Para ir creciendo. Entonces, claro, Claro. cuando tú señalas todo, te vas de guay, ¿no? Y señalas todo el calendario para no tener, de repente todo se convierte en una nebulosa y entras en un caos. Y eso es peligroso, es decir, tiene sus cosas buenas. Claro, Ujú. yo durante muchos años he vivido inmerso en un sueño
en un sueño en el que todos los días son lo mismo, son igual de importantes, ¿no? Entonces, claro, eso a cierto nivel, eso es muy bonito, pero por otro lado, me ha quitado estructura. ¿Vale? Es decir, es como que entras en una especie de caos que tiene peligros, es decir, que hay que saber muy bien moverse ahí, ¿no? Sin caer en la nebulosa, en la abstracción, el no tener, por ejemplo, objetivos, el no saber realmente dónde estás ni a dónde vas, ¿no? Entonces, bueno, es la otra cara de la moneda. Es decir, yo no digo ni una cosa ni otra, pero hay que tener en cuenta que eso está en nuestro ADN y a veces necesitamos contarnos historias. Otra cosa es que tú crees tus propios hitos, ¿no? sí, ¿No? Tus propios ritos de paso que tú celebras cuando te da la gana, pero de alguna manera tienes que crearlos, es decir, los necesitas para contarte tu propia vida, ¿no? muy, muy interesante. Elegir también, ¿no? En qué movida me muevo o me meto, ¿no? No tal vez ir en la ola de lo que la sociedad o la cultura en la que vives dice que hay que hacer en tal fecha. Ahora a mí me sirven un poco, desde que dejé Argentina, que estoy viviendo en España, para mí es una excusa espectacular para ver a un montón de amigos que me encanta ver todos juntos, ¿no? Porque mi familia no está acá. Porque por ahí también pasar las navidades o las fiestas con la familia, también me hubiera gustado pues elegir qué personajes de la familia o qué personas de la familia me gustaría, con la que me gustaría compartir. Acá me fue mucho más fácil porque tengo las amistades, pues las elijo de otra manera que a la familia. Pero sí que bueno, ahora mismo está un poco también limitado el tema de las cantidades de personas que se pueden reunir y toda esa historia. Pero ahora mismo lo tomo como una excusa. Sin embargo, sí que entiendo esta estructura que nombras, porque cuando me vine a vivir a España, mi cerebro se tuvo que abrir a vivir los horarios de una manera totalmente distinta, se come en otra hora, no tengo ni idea de las festividades de España porque no estudié historia española, no tengo idea de las efemérides, entonces de pronto iba con la toalla para entrenar y llegaba al gimnasio y me decían, no, hoy es festivo, está cerrado, o sea, Bueno, yo cabreado. igual que yo, soy de aquí, o sea, yo no me entero de nada. Entonces, y la gente también, cuando por ahí programaba alguna especie de taller o algo así, me decía, pero justo es el puente, y no importa, yo quiero hacer ese taller, Claro. qué sé yo. Y funcionaba de pronto, ¿no? Cosas así. Vivía como en otro tiempo. Aún así todavía me cuesta saber el tema de las festividades, pero sí, hay un paralelismo un poco. El tema es que lo que me impactaba también de estas fiestas de fin de año son las fechas tan repetidas en todo Occidente por lo menos, ¿no? Con tanta fuerza. Y en Oriente también, aunque no lo quieran, ¿viste? Es como una cosa muy fuerte el marcar una fecha específica. Sí, sí, pues mira, yo es que, Gabriel, yo he sido un rebelde en muchas cosas y en esto también, o sea, toda mi vida de querer ir a la contra, incluso hasta en las horas en que he vivido, porque yo durante mucho tiempo en mi vida he sido noctámbulo. Es decir, yo me acostaba a las 5 o las 6 de la madrugada y me levantaba a las 12 a la 1 Pero bueno, porque era cuando mejor trabajaba y digo, mira, aquí voy a la contra. Cuando todo el mundo, o la mayor parte del mundo, porque hay mucha gente que trabaja de noche, ¿no? Pero cuando la mayor parte del mundo, la ciudad está parada, no hay ruido, nadie te llama por teléfono, te dejan en paz, entonces yo estoy ahí a tope concentrado, ¿no? sí, Entonces esta sensación que siempre la he tenido de pequeño, como de ser un extraterrestre, de ser un rarito ahí apartado del mundo, pues ahí estaba yo en mi salsa, es decir, por la noche estaba en mi salsa, porque era como mi territorio, ¿no? mm, Como un búho en el que aquí, esto me lo conozco yo, aquí me manejo yo bien, ¿no? Y no te creas que era de salir, yo nunca he sido, o sea, no me ha gustado nunca el salir a beber y de bares por la noche, o sea, el salir de noche, no, yo me quedaba en casa trabajando, pero de claro. noche, o sea, yo necesitaba estar por la noche. Entonces, en todos, y con el tema de las fechas igual, ir a la contra, no quiero saber nada de cumpleaños, celebrar cumpleaños, ay, mi cumpleaños, todos los días, venga, celebramos todos los días, ¿no? Y lo de las navidades, pues ni te cuento, o sea, yo no quería enterarme de las navidades, claro, te enteras porque sales a la calle y están las putas lucecitas por todos lados, ¿no? Y la familia que vayas, tal, que esto fue uno de los hitos de mi vida precisamente, fue negarme a ir en Nochebuena, ¿no? Esto ya Ujú,
pues, un poquito ya más crecido de la adolescencia, pero eso cambió mi vida para siempre, es decir, no. ¿No? Y todos los problemas que hubo, ¿no? Los chantajes emocionales, pero ¿cómo nos haces esto? No sé qué. Entonces, claro, digo, a ver, yo iba a Nochebuena y esto era una película de miedo, porque es que te das cuenta de que la mayor parte de la gente que está allí no quería estar allí. Se está porque toca, ¿no? Sí, Y en todo caso tampoco me importaba, porque con que yo no quisiera, pues ya vale, para yo no estar, ¿vale? Y quien quiera estar, que esté. Pero, pero claro, el tema es que cuando la sensación de felicidad, que esto es de lo que te comentaba al principio, es decir, la sensación de felicidad mía se multiplicó por esta tontería. Es decir, por plantarme y decir, se acabó, ¿no? No voy más. Y acepto las consecuencias, ¿vale? Y os vais a la mierda. Es decir, si para vosotros es un problema, pues ahí os quedáis, a la mierda. ¿Vale? Y digo, pero no voy a estar nunca más donde no quiero estar, ¿no? Y eso cambió mi vida para siempre, porque además al tomar una decisión, y esto es una cosa que pasa, que cuando tomas una decisión en un asunto, una decisión determinada, en realidad esa decisión la estás tomando para todo lo demás ya. ujú, ujú, ¿Vale? Es decir, ya no te lo totalmente. permites, ¿vale? Porque es como hay un patrón psicológico que se está manifestando como de forma amplificada en las Navidades, pero en realidad eso está abarcando toda tu vida. El no hacer nunca nada que no quieras hacer, el no hacer las cosas porque se supone que hay que hacerlas. Ujú, Entonces, ahora bien, volviendo a lo que te decía al principio, sobre los patrones míticos que necesitamos para contarnos nuestra historia. Es verdad que cuando tendemos a rebelarnos contra la cultura en la que vivimos, esto es como cuando te rebelas contra tu padre o contra tu madre. Es decir, que te llevas todo por delante. Entonces te llevas lo bueno también. claro. Y te llevas una sabiduría de siglos y de siglos y de siglos en las que el ser humano ha buscado la mejor manera de contarse su historia. ¿Vale? Y se ha ido estructurando y ha ido creando, ¿no? Pues fechas, hitos en los que contarte la historia y que compartes con tu entorno, es decir, que compartes con toda tu sociedad, con lo cual estás afianzando, ¿no? Esas historias que nos estamos contando también de forma colectiva. Mm, Entonces, claro, esto que es fruto de una sabiduría de siglos y siglos y siglos y siglos, también tú te lo pasas por el forro porque eres el más listo del mundo, ¿vale? Entonces, claro, es que para sustituir una tradición que se lleva construyendo desde hace, ¿no? Pues hay que tener cuidado, ¿vale? Por lo menos hay que tener cuidado, porque te puedes ver inmerso en un caos. Y tu vida puede ser un caos y no te estás dando cuenta por qué es. Y es claro. porque estás rechazando estructuras que te podrían servir y que están ahí para ti, ¿vale? Y las estás rechazando porque sí, porque tú tienes que ir en contra de todo, ¿no? Que es la fase adolescente de la rebeldía. ¿Qué piensas de esto, Gabriel? Sí, lo comprendo y me veo un poco habiendo atravesado también este caos, primero por ignorancia, porque me tocaba vivir en un lugar donde el tiempo y las fechas estaban estructuradas de otra manera. Fíjate tú que yo pensé, bueno, hablamos español, no sé, no me imaginé como tan distinta la vida aquí, la verdad. Y sí que lo era y también me pasó esto de cuando ya empecé a vivir las fiestas con amigos, pero ¿cómo no va a haber gambas en la noche de Navidad? Tiene que haber gambas, como que no va a haber pescado. Claro, yo, imagínate, vengo de otro país donde en las Navidades se comen otras cosas y también en una familia en donde tampoco importaba mucho qué se comía, porque sí que importaba por ahí quiénes estaban y la reunión y si se hacían cosas típicas, pero para mí era eso, una cena con amigos que yo estaba eligiendo aquí y que mis amigos también estaban eligiendo, o eso quiero creer, pasar la Navidad conmigo o las fiestas conmigo. Y estaba esta cosa también de la comida, ¿no? Y de pronto el ¿qué te vas a poner? Y ya está, ya ahí me explotó la cabeza. Qué horror, qué angustia, ¿no? ¿Y qué me pongo ahora? Pues ropa, qué sé yo, ¿no? Se hace más frío, además aquí las fechas son muy frías,
Hay otras fechas más frías, hubo otros años más fríos que que parece ser un poco menos, aquí en Murcia por lo menos, pero sí, o sea, a mí me entraba en caos el hecho de la estructura impuesta sobre la fecha. Pero después, el resto del año, cuando yo vivía todavía con el chip argentino, por llamarlo así, ¿no? Pero con el chip del temporal argentino, ¿qué me pasaba? Las clases empiezan en marzo, ¿no? Aquí en septiembre. Entonces, con el tema de generar un taller o de empezar a estudiar yo, no, me dice, no, te estás apuntando en marzo, estamos a mitad de año. Y yo era como, no me entraba en la cabeza. Entonces viví en un caos muy fuerte por esa ignorancia de comprender el mundo. El mundo no, el tiempo, aquí. Y una vez que comprendí el tiempo, sí que es verdad. El calendario, ¿te refieres? El calendario, las fechas, porque además estuve averiguando, me puse con esta pregunta, con esta respuesta que me diste de yo no pienso en eso, yo me puse a averiguar qué pasó con los calendarios a lo largo de la historia y el calendario que usamos ahora es del siglo XIII, o sea, tampoco es tan antiguo, ¿viste? Y entonces ahí ya está, ya me empecé a dar cuenta de que por ahí esta estructura nos puede servir, como tú dices, para un montón de cosas. En este caso, para mí, las festividades son una excusa para ver a mucha gente que quiero y pasármelo bien, como cualquier otro día anterior, otro sábado, otro lunes, pero con esta excusa. Y también me sirvió para estructurar, bueno, mi trabajo. Porque de alguna manera yo creo que tiene que convivir un poco la estructura con la no estructura. Pero sí que ese caos fue duro porque me encontraba queriendo hacer algo cuando todo el mundo estaba de vacaciones, entonces no encontrabas a nadie. Sí, sí, a mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Mira, hay una metáfora que utilizaba, creo que era Chesterton, para hablar del tema este de sustituir las tradiciones, de tocar, ¿vale? Lo que tiene mucha antigüedad ya establecido, ¿vale? Lo que normalmente los niñatos malcriados, ¿no? Se quieren cargar porque sí. Claro, Entonces claro, él decía, dice, es como si vas por un campo y ves una señal de no pasar, ¿vale? Y dice, bueno, esta señal ha estado aquí siempre, ¿por qué tenemos que respetarla? Fuera la señal. Y tú quitas la señal y pasas, sin ni siquiera preguntarte por qué está ahí esa señal, quién puso esa señal y para qué. Sin ni siquiera preguntártelo. La sí, pones sí, porque es una señal que pusieron ahí otros antes que tú y tú eres mucho más listo que ellos, ¿no? Entonces, claro, el Chesterton decía, no, no, es que para quitar esa señal tienes que preguntarte antes, saber por qué se puso y quién la puso. Y desde ahí ya veremos si te siguen quedando ganas de quitar la puta señal. claro, ¿Vale? Porque no sé si has visto, hay una película de zombies maravillosa que se llama 28 días después. No sé si la has visto. no, Es una maravilla. Está grabada con una cámara casera, además. Y es del director de Trainspotting. No sé si te acuerdas tú de Trainspotting. pues me la noto. ¿Vale? Entonces, 28 días después. Entonces, sí. ¿Sabes cómo empieza el empiece de la película? Que es maravilloso. ¿Vale? El empiece de la película es que tienen a unos monos en un laboratorio, ¿vale? Que están experimentando con ellos. Y entonces, ¿qué pasa? Por la noche, una noche, asaltan el laboratorio unos chavales ecologistas, ¿no? Liberación animal, no, que no. Y entonces abren las jaulas de los monos. Y los monos están infectados por un virus muy peligroso, por eso están en jaulas y por eso están experimentando con ellos. Y abren la jaula, les muerde y claro, y acaban con la humanidad entera. Los Claro, gilipollas por abrir la puta jaula sin tener ni puta idea de lo que están haciendo, de por qué están los monos allí, ni quién ha puesto los monos en la jaula, ¿no? claro. Entonces, esto para mí es una metáfora de las tradiciones, de hecho. Mm, mm. De cuidado con lo que tocas, porque para tocar una tradición y tú saltas a la torera, que yo no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Es decir, pero tienes que ser alguien capaz de generarte tu propia estructura. Y Sí, además debes ser alguien capaz de crearte tu propia vida
en la que puedas vivir según tu estructura, aparte de la estructura de los demás. Claro. Es decir, no puedes, por ejemplo, no puedes tener un trabajo al uso, ¿no? Tener donde se van a hacer festivos, se van a respetar las fiestas, tú por cojones vas a tener que vivir esos hitos porque te los están imponiendo y tú querer ir y querer cargarte todo esto porque te entras en el caos. Claro. Entonces, tienes que ser una persona capaz de generarte, saber muy bien cómo funcionan las estructuras, ¿no? Cómo nos contamos las historias y generarte tu propia historia y Mm. crearte tus propios hitos. Ok, Sí, sí, pero, totalmente. pero hay que andar con cuidado. Y luego está otra cosa, que cuando tocamos estas cosas, ¿no? Cuando vamos de rebeldes y tocamos estas cosas, también muchas veces es porque lo relacionamos, como tú dices, con el tema de la familia, Ujú. que no tiene absolutamente nada que ver, pero lo estamos relacionando sin darnos cuenta. Claro. Porque las navidades es ir con la familia. Entonces ya como a mí me toca las narices o ya no quiero, entonces rompes con todo y te cargas todo. Mm. En vez de decir, vale, ¿cuál es mi familia? La que yo elijo. Voy a elegir a mi familia, como tú haces con tus amigos. En realidad, tus amigos aquí Sí, es tu familia elegida, ¿no? Que os estáis to- eligiendo mutuamente totalmente. y dices, y aprovecháis la inercia, es decir, aprovecháis los hitos que están socialmente establecidos, lo aprovecháis, pero lo aprovecháis a vuestra manera. Es decir, los vivís de vuestra manera, no como se supone que hay que vivirlos ni con quién hay que vivirlos, ¿no? Mm. Entonces yo creo que si uno tiene la libertad suficiente como para crearse su propia vida y escoger con quién quiere estar, y si quiere y no quiere, y tener la libertad de si un año quieres celebrarlo, lo celebras, como cualquier otra cosa, y si un año no quieres no te apetece, pues no te apetece, y para ti es un día como cualquier otro. Ujú. Es decir, plantearte qué quieres hacer ese día como si fuera cualquier otro. Y si quieres, si quieres hacer algo especial, porque te hace ilusión, lo haces. Ujú. ¿Vale? Porque aquí hay otra cosa importante, que es el tema de cómo funciona. ¿Me estoy explicando bien? Sí, 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 me perfecto. sigue. Estoy Vale. enganchadísimo. Vale. Entonces, aquí hay otra cosa que es cómo funciona el tema de la rebeldía. ¿Vale? Que esto es Me otra cosa gusta, muy peligrosa. me gusta. La gente confunde el vivir a tu favor con el vivir en contra de algo. Ujú. Y yo te diría que son dos cosas contrarias. Es decir, vivir a tu favor no tiene absolutamente nada que ver con vivir en contra de. Entonces, Claro, el rebelde está viviendo en contra de, ¿no? Entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú imagínate que te han dicho toda la vida que te cases. A sí. ver, hijo mío, ¿cuándo te vas a casar? ¿Te vas a casar? ¿Cuándo te casas? Ay, y entonces ya conoces a una chica. Oye, ¿cuándo os casáis? ¿Cuándo? No te vas a casar. Y entonces, claro, a ti te genera un asco, tal, que dices, yo no me voy a casar en mi puta vida, me voy a casar. Y ya, tú lo decides ya previamente que no te vas a casar. Es decir, te pones en contra de la familia, ¿no? En contra de la Sí. moral familiar, no te vas a casar. Y entonces es una putada, porque en vez de ir a tu favor y hacer y pensar qué quieres de verdad en cada momento de tu vida, tú ya has decidido previamente que eso no lo vas a hacer y no lo vas a hacer porque te toca las narices que te lo hayan impuesto y que se espere eso de ti, Sí. ¿no? Y Y no voy entonces, a tener hijos, y no voy a Eso. estudiar esta cosa, no voy a ir a la universidad, bueno, todos los no que uno puede hacer por rebeldía. Yo viví Claro, también ahí, estuve ahí diciendo que no porque estaba enfadado. claro. A priori, además, tú Sí. estás diciendo cosas que, lo cual, que te estás tirando piedras contra tu tejado, porque estás diciendo cosas a priori sin saber lo que te va a apetecer en cada momento, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vives en contra, es decir, cuando estás en el rebelde tonto, ¿vale? Ujú. ¿Qué pasa? Que de repente conoces a alguien. Y conoces a alguien para quien te enamoras locamente y para esa persona además es súper importante casarse, por lo que sea, pues, le hace una ilusión tremenda y entonces, claro, tú de repente estás enamorado y dices, coño, pues si es tan la alegría que le va a suponer a ella o a él, ¿no? Es tan la Claro, alegría y a mí, bueno, a mí esto no, nunca me ha interesado, pero ya solo por ver lo importante que es para ella, ¿no? Venga, es que me voy a alegrar solo por hacerlo, por verlo. Y qué más da, ¿no? Qué tontería, pues hacerlo o no hacerlo. Si realmente para ti no es importante, ¿qué más te da hacerlo si te va a alegrar ver la felicidad en la cara de quien amas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si eres el rebelde, tonto, no te lo vas a permitir. ujú. Es decir, ni siquiera te vas a preguntar si de verdad te apetece hacerlo o no.
Aunque sea Ujú. por... No, 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 dices, no, no, yo es que he decidido que no me... Claro, ¿cómo me voy a casar ahora? ¿Con qué cara digo ahora a mi familia? No, no, Claro, no, claro. yo tengo que sostenerme en la rebeldía, ¿no? Sí. Yo quiero seguir siendo el especial, el que está fuera de esta familia. Claro, esto es vivir en contra. En cambio, vivir a favor de ti es preguntarte en cada momento qué quieres hacer. ¿Les guste o no? Ujú. ¿Les Claro, guste allí o no? Es decir, porque tú puedes decidir, yo me caso, ¿no? Venga, me caso. Y que a tu familia no le guste la persona con la que te casas, pues os jodéis, claro. os dais contra la pared. Es decir, mira, yo voy a hacer lo que quiero hacer. ¿Que os gusta lo que hago? Pues mejor para vosotros. O sea, eso es bueno para la salud. Vais a estar contentos, eso es bueno para la salud para vosotros. ¿Que no os gusta lo que hago? Pues os jodéis. ¿Vale? Pero yo hago lo que me apetece. Mm, Entonces tú estás viviendo a tu favor. Si vives en contra, sigues atado. claro. Es un rebelde con causa, no sin. Sí. Entonces, eso Claro. yo creo que se suele malentender siempre, que hay mucha gente sintiéndose orgullosa de lo rebelde que es, ¿no? Y de Mm. lo distinta que es. Y Ya, además, y después está mirando series y bebiendo vino el día de Navidad, tristes porque se sienten solos por no querer festejar, ¿no? No va por ahí, no. no va por ahí, no va por un tema de rebeldía, sino por un tema de eso, de construir la propia historia y de elegir. Claro, mira, a mí me pasó una cosa que yo creo que es muy, muy representativa de cómo me pasó. Por eso te dije, no pienso en eso porque realmente es que no. Claro, ya he caído en una inercia en la que realmente todas las fechas son. No me entero prácticamente de las fechas. Mira, yo durante un tiempo viví con un amigo y él viajaba por el mundo todo el rato, ¿no? Entonces yo me pasaba meses solo en casa porque él viajaba, él se dedicaba a viajar. Entonces me acuerdo unas navidades que yo decidí que no me apetecía ir a ningún lado ni nada, entonces me quedé escribiendo. Y entonces me quedé Ujú. escribiendo, estaba súper concentrado todos los días ahí escribiendo, ¿no? Y yo sabía que estábamos más o menos, pues, pero te lo juro, ¿eh? Esto me pasó. Estaba escribiendo un día así con la música puesta, escribiendo, y de repente empiezo a oír fuegos artificiales. Pum, 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 pum. Y digo yo, ¿qué coño pasa? Y me empiezan a llamar por teléfono todo el mundo. Digo, hostia, ¿qué pasa? ¡Feliz año! ¿Cómo? Te sacaron de- Hasta ese punto llegué, ¿vale? De no claro. saber, o sea, vivía en la inopia totalmente. De no enterarme que era fin de año. Solo te A digo mí, eso. con las fechas con esas fechas, Navidad y Año Nuevo no, pero sí que me ha pasado con las fiestas más las festividades de los pueblos y esas cosas que no, que me pillan eso con la ropa de trabajo, ¿no? Ahí no me di cuenta, qué sé yo. Eso me ha Claro. pasado. Y con el tema del cumpleaños, me has hecho pensar un poco en eso porque yo durante toda mi vida, hasta los 24 años, 25 años, mi cumpleaños era un día yo tenía una tristeza, una angustia, me parecía triste. Llegaba a esa fecha y yo digo, estoy triste porque no sé, no me gustaba la gente que iba, no me gustaba lo que se hacía. El único cumpleaños que recuerdo como muy bien, tenía 17 años y yo festejé los 17 porque sí, y fue como una especie de, no sé, una cosa loca que como adolescente también había construido, pero después no tengo recuerdos de pasármelo bien. Y también tenía que ver un poco con hacer lo que había que hacer, invitar a quien había que invitar, comer lo que había que comer. La tarta de cumpleaños tenía que ser una tarta y no otra. Entonces, mi madre es muy buena repostera y empecé a pedirle lo que me apetecía comer en ese momento, no la tarta de cumpleaños. Entonces, quiero para mi cumpleaños esto. Y mi madre, eso, sí. Y yo estaba, claro, ahí empecé como a tener conciencia con esto también de que pasa con las comidas aquí, de que en realidad si quiero celebrar algo que es para mí, porque es mi nacimiento, me voy a comer esto que me encanta. Ahí empezó a cambiar un poco la cosa y después también el irme de mi casa, porque sobre las fechas de cumpleaños casi siempre estaba en mi pueblo, en mi casa, donde estaba mi familia, mis amigos de toda la vida.
Entonces cuando empecé a pasar mi cumpleaños fuera de casa o del pueblo, también empecé a construir otra idea detrás del cumpleaños. De hecho, me encanta mi cumpleaños, pero porque también pasó otra cosa. Un día, acá en España yo había preparado, ¿no? En mi casa solo, la cena, cociné un montón, así para agasajar a mis amigos, tal. 3 de agosto, pleno verano, Murcia vacío, y mis amigos los que estaban o trabajaban en la noche, bares y tal, o no les apetecía venirse de la playa en 3 de agosto, 40 grados de calor, a festejar mi cumpleaños. Entonces viene un amigo y me dice, no, me dice, mesa puesta, ¿no? Yo arreglado, al fin y al cabo estaba en esa historia, ¿no? Me dice, vamos al centro. Entonces, fuimos al centro, ¿qué pasó? Me empecé a encontrar con los amigos que iban saliendo del trabajo, era, ¿dónde estás? Estamos aquí. Se empezaron a sumar, terminamos 15 amigos en el bar donde trabajaba otro amigo y con algo que no me había pasado nunca, que es, ¿qué querés hacer? ¿No? ¿Qué querés tomar? ¿Qué querés comer? ¿Qué querés beber? ¿Y dónde querés estar? Entonces, para mí fue un ritual, porque lo que hice fue aprovecharme de mis amigos durante toda la noche y ellos estaban como muy felices de, es tu cumpleaños, vos decidís. Fue una locura, me cambió el chip, pero por completo, porque, claro, venía yo tal vez en esta idea de yo tengo que hacer algo para los demás o tengo que estar haciendo algo que no me gusta. Y por primera vez en mi vida sentí eso, ¿no? Como que me estaban dando lo que yo quería cuando yo lo quería y un niño pequeño, en el fondo. Entonces estaba alegrado, como un buen niño pequeño, me alegré muchísimo y a partir de ahí cambió la historia de mi cumpleaños para siempre, ¿no? Fue Claro. como tanta la emoción que sentí, el juego, que así es, de ahora en más. Y de hecho, y eso te serviría para la vida. Y de coño, lo que yo quiera. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no Sí, hacer de mi vida esto? ¿No? total. Claro, a ver, yo creo que cuando el tema del cumpleaños es muy interesante también como rito de paso, porque yo también he sido como te decía al principio, he estado en contra de, o sea, yo no quería, yo no celebraba mis cumpleaños, ¿no? No quería saber nada de cumpleaños, no, no, que yo todo, todo es lo mismo, todo es lo mismo, no quiero pensar en fechas, no quiero pensar en cifras, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, aquí también hay una angustia, suele haber una angustia por debajo y una historia mal contada. Es decir, una historia que te cuentas tú mal, Sí, sí. ¿vale? A ti mismo. Entonces, por un lado, está el tema este que es muy interesante de que si tú celebras el cumpleaños, ¿quién viene a tu cumpleaños? ¿Vale? Y entonces, es verdad que cuando eres un solitario, es decir, como yo siempre me he sentido un solitario, ¿no? Mm, Y yo me he sentido muy amado, es decir, y sé que tengo buenos amigos, que nos queremos mucho y que somos muy importantes el uno para el otro, ¿no? Pero claro, llega tu cumpleaños y es una cosa de decir, no me quiero arriesgar a sentirme más solo todavía, ¿no? Y esto me he ido dando, esto no me daba cuenta, ¿eh? Esto es ahora mirando hacia atrás, ¿no? Es decir, no me quiero arriesgar a sentir. En el fondo tienes un anhelo de que alguien te organice una fiesta de cumpleaños donde vengan todas las personas a las que a ti te gustaría ver, ¿vale? Pero tú no te quieres arriesgar a sentirte solo, ¿no? A recibir una. Y entonces, antes de la angustia de sentirme más solo todavía, prefiero, va a pasar, como un día cualquiera, ¿no? Y entonces, mm. claro, generas en las amistades y en la gente que te conoce la inercia de que a ti eso no te importa, eso no tal. Y entonces pasan de ti. Claro, claro. Es una esta que se retroalimenta, pero tú tienes el anhelo en el fondo, ¿vale? Del niño, que vengan al cumpleaños sus mejores amigos y pasar. Esto por un lado, esto puede ser una de las cosas que está por debajo de cuando se niega, Ujú, ¿vale? La celebración del cumpleaños. Y la otra está la historia mal contada, ¿vale? Que la historia mal contada, y esto ya ciñéndonos a lo que al mito, a la narrativa mítica de cada uno, ¿vale? Hay muchas veces en el pasar de los años, hay lo que vas perdiendo. ujú. Es decir, las personas que se fijan en lo que vas perdiendo, me voy haciendo mal, voy dejando ya la adolescencia, voy dejando ya la juventud, ¿vale? Ya he pasado los mejores años, he pasado el Ecuador, uh,
ya entro en los últimos años de, ¿sabes? Lo que vas perdiendo, vas mirando para atrás lo que vas perdiendo. Entonces, eso también muchas veces por miedo te hace decir negar el rito. Mm, En cambio, si las personas que se cuentan la historia bien, suelen disfrutar mucho de los cumpleaños, porque en realidad es como es el libro de mi vida, es el libro de mi vida y ahora empieza otro capítulo y estoy vivo. Eso, en sí. realidad estás celebrando y dices, ¡guau! Sigo vivo, ¿vale? Sigo vivo, venga, empiezo otro capítulo, ¿no? Mm, Entonces, cuando te empiezas a contar, yo, por lo menos cuando me empecé a contar la historia así, empecé a recuperar el gusto ese infantil por celebrar el cumpleaños. ¿Por qué no? ujú, ¿No? Y entonces es un capítulo para mi mente. Yo sé que es ilusorio, es una fecha, y además en realidad tienes 40 y pico, ¿y qué es esa cifra? Pues se corresponde al calendario que nos hemos puesto, vale, sí, todo lo que quieras, lo sé, pero me da una estructura, es decir, me permite contarme la historia y tener hitos, ¿vale? Con los cuales yo me voy pasando de capítulo, de capítulo, de mm, capítulo. ¿No? Entonces yo creo que si te cuentas, si utilizas, y es todo, es decir, la tradición no hace falta cambiarla, sino saber utilizarla a tu favor. Entonces, mm, para mí no se trata de cambiar cosas, ¿no? Sino de utilizarlas a tu favor es mucho más interesante porque tienes mucho más fuerza. Claro, una mm. tradición es una fuerza de años que tú coges y utilizas a tu favor, Sí, ¿vale? sí, En vez de total, empeñarte ahí en destruir una cosa que es que por más que te empeñes no la puedes destruir porque está en tu ADN. ¿Vale? claro. Tú necesitas contarte la historia. Entonces, si lo sabes utilizar a tu favor y si en vez de mirar para, si en vez de mirar para atrás, miras para adelante, ¿vale? Ujú, Y te expones también el tema este de decir, cuando tú haces una celebración en tu nombre, ¿no? O hacen una celebración en tu nombre, claro, tú te expones, ahí está tu vida. ujú, ¿Quién hay ahí? Porque eso va a representar lo que es tu vida. Es decir, ujú, ¿cuáles son las personas? Claro, de repente te ves con personas con las que no te apetece estar. Esto es muy interesante. Porque ¿cómo coño has estado viviendo para que en un día que se supone que es importante para ti, con estés esta, ahí con gente que dice, pero esto, ¿qué coño hago yo aquí con esta gente? sí, ¿Vale? total. Entonces eso también te va sirviendo para ir, ¿no? Mm, Hay una frase muy famosa, creo que es, no lo voy a decir para no meter la gama, no me acuerdo de quién es, no es mía, ¿vale? mm, Y dice algo así como, a mí me iluminó esto, ¿no? Dice, tu futuro se corresponderá, ¿vale? Con la media del futuro de las 5 personas con las que más tiempo pases. ¿Vale? ujú, Entonces, aquí hay dos cosas interesantes en cuanto a que en los momentos... normalmente la gente que viene a tus momentos importantes pues suele ser gente con la que tienes una inercia, es decir, que le ves, ¿no? ujú, Entonces, claro, eso te dice, a ver quiénes son los que están en mi vida, porque esto es revelador, ¿eh? Dices, ¿qué coño hago yo viendo a estas personas tanto tiempo? Claro, ¿en qué pozo me estoy metiendo? ¿No? Entonces sí. ahí vas, te sirve para ir afinando. Y, y luego otra cosa importante, que esto también tiene que ver con las navidades, que es que vamos a ver, o sea, vamos a ver. Hay gente que se empeña en ver a gente que no ve nunca, gente que podrías ver, y tú sabes que podrías verla si quisieras, pero no la ves nunca. Y resulta que porque es la puñetera Nochebuena y es la Nochevieja, de repente tienes que verla. Pero si son personas que no verías si no fuera otro momento, ¿qué sentido tiene eso? Total, total. Uf, Ahora, sí, eso es lo que más me enfadaba cuando era niño. claro, Es como, claro, ¡ah! Yo, ¿por qué? Si esta persona no la conozco prácticamente o no me conoce. claro. O sea, quiero decir, tendrías que, lo más bonito es reunirte, si acaso te apetece, es decir, reunirte con las personas que más ves porque te gusta verlas. Y si Absolutamente. resulta que las personas que más ves no son las que te gustan ver, entonces es muy interesante para que te replantes tu vida por entero, Estamos teniendo un problema. ¿vale? Porque la estás cagando, pero bien, ¿no? Absolutamente. Entonces, claro, hay que tener el coraje de enfrentarse a eso también.
¿vale? Y muchas veces, no siempre, pero este es otro caso, otra casuística más. Es decir, hay mucha gente que huye del tema de las fechas señaladas y de los cumpleaños y tal, porque en realidad no se quiere enfrentar a lo que está rodeado, a eso de lo que está rodeado, que es representación directa de la vida que está eligiendo tener. Y prefiere no mirar a eso. Absolutamente. Qué bueno. Ya me voy con trabajo. Trabajo de reflexión. Ay, madre, que vas a mandar a la mierda a varios. No sé, tal No, vez no. tenga que llamar a algunos, pero no mandar a la mierda, llamarles. Bien, bien, Oye, bien. ¿qué mierda haces que no nos vemos? ¿No? Porque estoy pensando un poco en eso. Bien, bien. Más tiempo. Muy bueno. Elegir con quién quieres pasar más tiempo. Sí, sí, absolutamente. Se me había venido algo mientras estábamos hablando de esto, pero creo que se me olvidó. Pero se me vino otra cosa. Em, que tiene que ver, bueno, yo estaba preguntándome mucho sobre este 25, 24, 25 de diciembre, que a mí siempre me ha quedado muy mal ese festivo, ese feriado. Y tú, eso, hablabas de un poco de las obligaciones, del impuesto por la familia, por la cultura, y esa fecha también es una fecha que se ha propuesto por el emperador Constantino, que dice, bueno, entre el 21 y el 26, 27 de diciembre son las fiestas solares de Roma, y como yo, emperador Constantino, decido que toda el Occidente eh, tenga como religión oficial el catolicismo, el cristianismo, pues el 25 se va a celebrar esta natividad del Jesús que luego fue Cristo, ¿no? Y fue una imposición. Como buen emperador hacía ahí su papel, ¿no? Sin embargo, cuando a veces trabajo con las historias de la gente, ¿no? En consultas, en tarot, en genealogía, yo le propongo a la gente cambiar la fecha de cumpleaños. Y me dice, ¿pero qué fecha elijo? Le digo, la que tengas ganas de elegir. Y un par de personas que han hecho yo celebro dos cumpleaños, el día de mi nacimiento y otro que elegí yo, y me gusta mucho celebrar los dos. Eh, la gente tiene experiencias muy reveladoras con eso. Muchas veces porque a veces generan una especie de encuentro íntimo con ese nuevo día que eligen para celebrar ese cumpleaños, porque igual el año lo cumplen, ¿no? De alguna manera, o lo celebran, o es un aniversario. Y otra porque también les desconecta tal vez de esa historia que se cuentan con ese día que lo asocian, qué sé yo, a vivencias tal vez familiares o infantiles. Está interesante también el poder elegir el cuándo, ¿no? Más allá de las fechas que se celebren o que se señalen desde afuera. Poder elegir cuándo. Eso era lo que se me vino. Sí, es interesante ese ejercicio. Aquí yo, por ser puñetero y meter más, dar cosas para pensar, ¿no? A ver, esto tiene que ver con lo de cambiar la valla esta que hablábamos antes, Claro, claro. ¿vale? O sea, puede ser un ejercicio interesante y yo entiendo que tú eso lo tienes en cuenta, ¿vale? O sea, eso puede ser un ejercicio interesante para ciertas personas y para otras no, Claro. ¿vale? Esto es como lo de cambiarse el nombre también, ¿no? Lo de Sí, ponte, claro. ponte un nombre, un nombre nuevo. Entonces, yo para mí hay una regla mágica en esto, ¿no? Que yo creo que tenemos que ser muy escrupulosos al respetarla, ¿no? Que es la última opción, Mm, ¿vale? Porque en realidad para el cerebro tú estás arrancando, es decir, estás arrancando algo muy importante, ¿vale? Que estás arrancando de donde vienes, ujú, ¿vale? Entonces, eso a veces es necesario, ujú, ¿vale? Pero, claro, para mí la regla mágica fundamental es que la prioridad es saber utilizar a tu favor lo que tienes, porque eso te da fortaleza psíquica. ujú. Es decir, el empezar a cambiar todo lo que en principio, ay, esto no me gusta, venga, lo cambio, ay, venga, esto y esto también lo cambio, en realidad no te da fortaleza psíquica, ¿vale? Porque hasta que te encuentres con algo que no puedes cambiar y entonces como te has acostumbrado a cambiar, dices, ay, te cagas en los pantalones, porque eso no Claro, lo puedes cambiar y ya la has jodido, ¿vale? claro. Entonces, claro, lo que te da fortaleza es, vale, esto es así.
Esto mm, viene de antiguo, ¿no? Pues el emperador Constantino de su puta madre. Entonces, bien, esto es así ahora. Ahora, ¿vale? ¿Puedo elegir que sea de otra manera? Sí. Ahora, lo primero, tal y como está, ¿puedo utilizarlo a mi favor? Entonces, buenísimo. para mí, estas son las fases, ¿no? Es decir, si puedo utilizar a mi favor, si encuentro una manera de utilizarlo a mi favor, mejor. Mm, ¿Vale? Esto es mm, como los nombres y como los apellidos, ¿no? ujú. Entonces, si no encuentro, es decir, si digo, hostia, es que todos los nombres que encuentro, todas las combinaciones de nombre y apellido de mi familia me dan un mal rollo de la hostia, ¿vale? Es que esta fecha la tengo asociada con un trauma y no, y me llega este y me siento como la mierda, vale, 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 pues venga, entonces sí, entonces es interesante el venga, entonces tú tienes el poder creador de darte otra fecha, ¿no? Y de darte otro nombre, ¿no? Eh, a mí me pasó de que me tuve que cambiar de nombre y de apellido para decir, ah, el nombre y apellido que me dieron es maravilloso, Claro, claro. ¿no? Me sirvió. Y lo mismo con la fecha. Sin embargo, generalmente cuando propongo un cambio de nombre o de fecha de nacimiento, para alguien que dice, ¿cómo voy a cambiar mi nombre? ¿No? Para alguien que cree que no puede cambiar eso y un montón de otras cosas. Entonces hay un poco, está esta ruptura de sí, Sí, podés cambiar y también podés cambiar el nombre y después decir, ay, vuelvo al mío porque en realidad hay algo sagrado ahí, hay un juego que va más allá de simplemente cambiarse el nombre o la fecha, ¿no? Sí, ahí lo comprendo, pero voy a claro. ir a quien a aquel o aquella persona que no, que decide, que dice, ¿cómo voy a cambiarme el nombre? No puedo cambiarme el nombre. Y yo, sí, Claro, es quien más los necesita. Claro, esto es lo que hacía Gurdjieff, de hecho, que Gurdjieff decía, cada persona necesita una cosa distinta. Decía, hay personas que necesitan cosas contrarias, ¿vale? claro, claro, Y es un poco, y la guía es un poco esta de que tú dices. Es decir, él cuenta el caso de, por ejemplo, de dos escritores famosos, ¿no? Que eran discípulos suyos. Y entonces había un escritor que era un ligón. A ver, que vamos, estaba con una mujer una mujer distinta todos los días y no podía parar de ligar, ¿no? Y estaba ahí compulsivo, 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 añadiendo muescas a la culata del revólver, ¿no? Y otro escritor que era súper tímido, ¿no? Que empezaba a sudar, que no se podía acercar a una mujer. Entonces, ¿qué pasa? Al ligón este le puso celibato. Le sí, puso, tienes que estar un año entero, ¿vale? De no probar cacho, o sea, nada. Y al otro, que le costaba horrores, dice, y tú tienes que intentar conquistar una mujer cada día, ¿no? Claro, claro, a cada uno le puso ¿no? Un reto acorde a lo que se estaba resistiendo. Y qué maravilla. eso es muy interesante a veces. Y luego había otra cosa que te quería decir de lo que has dicho. ¿De qué otra cosa has hablado antes? Hablé de la otra fecha de cumpleaños, hablé Ah, de, sí, sí, ya está. Has de- dicho otro mecanismo muy interesante que has dicho. Yo cuando me tuve que cambiar el nombre para darme cuenta de lo que me gustaba mi nombre, ¿no? sí, sí, Esto también es un mecanismo muy interesante a utilizar. Mira, esto yo, por ejemplo, en consulta también a lo largo de los años, esto lo utiliza mucho y hay que tener mucho, o sea, desarrollar esto o sea, esto me ha llevado tiempo el hacerlo con total integridad porque te tienes que arriesgar a quedar mal con el consultante. Es ya que decir, se puede. claro, no te tiene que importar lo que piensen de ti. Mira, piensan que soy un gilipollas, piensan que tal, que he intentado no sé qué, tal, pues que lo piensen. Pero si Sí, les sirve, pues que piensen de mí lo que quieran, ¿no? Yo, sí, sí, como digo en los talleres siempre, yo no estoy aquí para caeros bien. Es decir, si os caigo mal, si salís de aquí y yo os caigo mal, pero os ha servido, eso es lo importante, que os claro, sirva, ¿no? Si no me queréis volver a ver, pues mejor, mejor. ¿Vale? Fuera, fuera. Así no dependéis de estar viniendo a los talleres, ¿no? claro, Entonces, claro, con las parejas, por ejemplo, es muy interesante. Cuando alguien está dudando si dejar, ¿no? Cuando está ahí, decir, no sé si dejar la pareja, si seguir intentándolo, si darnos otra oportunidad, no sé si dejarlo.
Entonces aquí me he dado cuenta de una cosa muy interesante, y esto tiene que ver con un mecanismo para que nos sirva a todos, ¿vale? Porque tiene que ver con un mecanismo nuestro, que tiene que ver con esto que tú dices, que es que yo siempre les llevo al precipicio, es decir, yo siempre les empujo a dejar a la pareja. Claro, Es decir, voy quitando excusas de por qué no la dejas. A claro. ver, ¿por qué no la, por qué y por qué no? Entonces, empujas, empujas, empujas. Y entonces llega un Mm, momento que quien quiere dejarla de verdad, porque en el fondo sabes lo que quieres hacer. Es decir, quien quiere dejar a la pareja de verdad se siente aliviada. Y dice, ¿vale? Se da permiso. ¿Y quién no decide no dejarla? Claro, y quien no quiere se da cuenta precisamente porque tú la estás empujando. Y dices Claro, que no quiero, pero si yo no quiero dejarla, ¿no? Entonces sí, se revela contra ti y dice, te has dado cuenta, qué bueno, qué ¿vale? bueno. Te has dado cuenta. Entonces, que es del... Yo, yo juego un poco con eso, Claro. con eso. Mira, hay un remedio para la pregunta de ¿va a volver mi ex? Yo les digo, por supuesto que sí, pero cuando ya le olvides. Cuando Cuando ya... ya, sí, cuando ya hayas trabajado, cuando ya no te duela, cuando ya lo hayas trabajado, cuando ya le olvides. Entonces, y yo lo digo públicamente y también lo digo en consulta. Entonces hay una especie de trabajo, algo se mueve y ya si vuelve o no vuelve, pues, no importa tanto. En realidad importa que la persona pueda superar eso o llegar a esa vuelta o no vuelta de su ex de otra forma. Cuando ya no quieres que vuelva, vuelve cuando ya no quieres que vuelva. Sí, Normalmente. Claro, otra cosa, que se me ocurren cosas, mira, tengo el boli y no apunto. Me he cogido un boli para apuntar cuando se me ocurriera algo, para que luego no se me olvide y no estoy apuntando de nada. ¿De qué has hablado lo último? Es que del ex, de cuando vuelva el ex, del límite, eso, de jugar con los límites, sí, pero no, de cumpleaños, de... se me ha ido Santa al cielo. Dale con otra cosa de la que quieras hablar. Y si me acuerdo, te lo digo. Se me ocurrió algo, bueno, llevamos 56 bellísimos minutos de compartir. Se me ocurría preguntarte todo el tiempo, ¿qué ritual de paso nos recomienda David? Ah. Creo que nada, ¿verdad? No, soy anti recomendación de ritos. No, no. De hecho, Y no. si no son ritos, ¿qué son? ¿Qué nos recomiendas? No nos recomiendes nada, entonces. No recomiendo nada. A ver, que cada uno haga. Yo recomiendo, ¿vale? Que nadie pida a otros ritos para su vida. Esto es lo que recomiendo, básicamente. Qué No bueno. los pidas a otros. Una de dos, lo que he dicho, ¿no? Primer paso. Los que tienes a tu disposición, ¿los puedes utilizar a tu favor? Esto ya es un acto de suma creatividad. Y estos son artes marciales. ¿Vale? En vez de estar como un niño rebelde ahí, no en contra porque sí, sin preguntarte si eso lo puedes utilizar a tu favor, entonces pregúntate si lo puedes utilizar a tu favor. ¿Vale? Que esta es la primera toma de poder. Mm, Entonces, lo que tienes a tu disposición, la cultura que tienes a tu disposición, cómo la puedes utilizar a tu favor. Y lo que no, y lo que de verdad, de verdad, de verdad te sientas incapaz de utilizarlo a tu favor, créalo. Créalo tú, pero no pidas recetas a los demás. mm, buenísimo. Pídele, créalo tú a tu imagen y semejanza, ¿no? Ok, Si, qui- yo creo que si quieres, se me ocurre que pregunte a alguien, ¿no? Que pregunte gente por ahí o no. también podrían preguntar si quieren alguna Ah, cosilla si alguien quiere. en estos últimos minutos. No, no ha habido preguntas, por eso no te las he Ah, hecho. Em, y bueno, y se me vino algo en el medio cuando comentaste lo de no quiero meter la gamba. Y yo pensaba, aquí gamba, no quiero meter la gamba, vendrá de la gamba de Navidad, ¿no? De la gamba de la gamba a la plancha. Pero en Argentina meter la gamba es meter la pierna entera, incluso todo, ¿no? Desde el pie hasta la cadera, eso es meter la gamba. Entonces estaba un poco pensando en el nivel de implicación, el nivel de implicación de qué. Espera, que me he perdido. en el nivel de implicación del dicho, de meter la gamba aquí o meterla Ah, allá. vale. Que depende de dónde lo digas, Sí, es más grave o menos grave, ¿no? claro, ¿cuánto vale una gamba? Pensaba en eso. Y luego otra cosa que yo creo que lo vamos a dejar para otro encuentro porque es muchísima
charla es el cómo se moviliza el tema del regalo y del dar, el recibir en estas fiestas también, y en las fiestas de cumpleaños y en las celebraciones, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos un recorrido Bueno, para sí, dedicarle una horita como mínimo. Dime. si quieres decimos así algo rápido del Dale, regalo, dale, dale. porque también es interesante esto del regalo, porque es otra cosa de las que yo siempre en contra, es decir, yo nunca he pensado, es decir, yo siempre he pensado, el regalo debe ser cuando tú ves algo para otra persona que dices, esto le va a encantar a esta persona, Mm, sea la fecha que sea, ujú, ¿vale? Pero esto de porque es una fecha, ponerte rápido y corriendo a encontrar algo ahí, una fecha, y no encuentro nada para esta persona, ¿vale? Esto era angustioso. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo negaba eso, pero tampoco hacía ningún regalo en ningún momento. Es decir, se me olvidaba totalmente. Entonces es mm, curioso porque me di cuenta, aquí está otra vez la estructura, ¿no? Es decir, el tema es que a mí no me gustaba pensar en regalar algo a alguien. No me gusta, no, y además yo regalo otro tipo de cosas, o sea, regalar objetos pues no me sale, yo soy de otra manera, entonces pues, pero sí regalo mucho tiempo, regalo, ¿no? Mi presencia cuando se requiere, en determinado, es decir, regalo otras cosas, regalo todo el rato lo que escribo, ¿no? Pero objetos no me sale, porque no pienso, pero porque no pienso en ello, no porque no quiera, sino porque ujú, no suelo pensar en esos términos. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, la estructura que da al respecto de esto, bueno, de que puedes crear un símbolo, es decir, puedes regalar algo, un símbolo, ¿no? Para recordar a esa persona, pues lo importante que es para ti, por ejemplo, ¿no? ujú. Y entonces eso te da, de alguna manera tu inconsciente lo calmas porque estás creando un símbolo, estás diciendo, pero claro, cuando el regalo es de verdad así, Sí, no cuando te sientes obligado a regalar, claro, porque en mi familia todo el mundo se sentía regalado a regalar y claro, te regalaba unas cosas y dices, pero pero si no me conoces de nada, ¿qué coño es esto que me claro, regalas? Te claro, lo puedes meter por el claro, culo. O sea, vaya, claro. esto es como las cestas de Navidad de las empresas, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo que me cuido mucho, ¿no? Y cuido mucho lo que como y esto es para mí yo he investigado mucho en alimentación, he ido afinando mi cuerpo y yo esto lo cuido mucho, claro, y te regalan una cesta de Navidad y te la puedes meter, pues esto es una puta mierda, o sea, es como si me regalas veneno, Claro, claro, claro. ¿vale? Yo pongo el Entonces, ejemplo del regalo del veneno. No porque me regalen un veneno me lo voy a beber porque me lo regalaron. claro, claro. Y el tema, y luego aquí otra cosa interesante, y si quieres ya vamos cerrando con esto, que está el tema de las fiestas, también esto con el cuidado, ¿vale? El tema de las fiestas que es aquí hay dos cosas. Hay una cosa que me dijo un amigo una vez cuando era adolescente, un amigo de la adolescencia en Nochebuena que me partí y se me ha quedado grabado siempre. Me dice, qué curioso, macho, que dice, la gente se viste para salir en Nochebuena como mi padre se viste para ir a la oficina. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante, muy Muy interesante. interesante la esclavitud. Sí, ¿Vale? total, La total. esclavitud. Y aquí es otra cosa, que es decir, que llega la fiesta donde se supone que estás celebrando algo y te pones incómodo. Más incómodo de lo que siempre vas, Sí, 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 sí. ¿vale? Y otra cosa, dice, lo que comes, lo que comes. O sea, quiere decir que llega la fiesta y te permites envenenarte. Este es el regalo, esta es la celebración que te das, que te intoxicas, es decir, alcohol y comida malsana, para que luego te tienes que desintoxicar. Y esto es una puta celebración. Tú fíjate el mensaje que le estás mandando al cerebro. Estás celebrando algo maltratándote, Total. ¿vale? Cuando debería ser al contrario. O sea, en todo caso, es decir, si haces un cambio, debería ser que te permites ya, que te cuides a lo largo de la vida y que ya ese día te permites la rehostia de cuidado y que te tomas la comida más sana que hay, más rica, y se la pides al mejor chef que conozcas, ¿vale? Y te das ese regalo de comer algo sano. Mm, Pero no esto de emborracharte y tomar y todo grasa y todo azúcares como premio, que esto viene de cuando somos pequeños que nos premian con mierda. Claro, sí, te premian con el caramelito de mierda.
sí, Y entonces, con, claro, tú asocias el con droga. premio, claro, sí, sí, lo asocias el premio Mm, o sea, la celebración, el darte a ti un premio es maltratarte, ¿no? mm. Entonces esto es un poco que te hemos trastocado. Bueno, me encantó, buenísimo. Ahí la gente está comentando, brutal, gracias, bueno, de todo un poquito. Ay, Te- dime, ay, Gabriel, perdón, ahora me acabo de acordar de lo que se me había olvidado antes. dale, Claro, que si no, si no dejo todo cerrado, no me voy a gusto. dale, dale, dale. Eh, cuando he explicado esta técnica, entre comillas, ¿no? de las parejas, de llevarla hacia el precipicio para que la persona se dé cuenta de qué realmente quiere, ¿no? Y reaccione a ti, esto no simplemente, no lo he dicho simplemente para contar, ¿no? La técnica para hacer con los demás, sino para que nos fijemos de un mecanismo interno nuestro, que nos Ujú, puede ser muy útil. Es decir, que cuando estés dudando de qué hacer en algo, ¿no? Que te es doloroso una decisión, te tienes que llevar a ti mismo al precipicio, es decir, dejarte de excusas, quitarte todas las excusas y preguntarte siempre, ¿y qué? ¿Y si hago esto? ¿Y qué? mm, ¿No? Y va a llegar un momento en el que vas a saber qué es lo que quieres hacer, mm, ¿no? Pues mm, cuando te vas liberando de excusas. mm, Vas a saberlo hasta por reacción, ¿no? Porque ahora, en el momento en que tú sabes, por ejemplo, que podrías dejar una relación si quisieras, podría. mm, Me siento fuerte mm, para dejar la relación si quisiera. Y aún así, y aún así quiero seguir, ¿no? Entonces, para saber de verdad que esa decisión de seguir la estás tomando desde la fortaleza, te tienes que quedar sin excusas. O sea, saber que tú podrías tomar la decisión contraria y te sentirías fuerte y podrías sostenerla, ¿no? Entonces, cuando tú sabes, es lo típico, ¿no? Cuando tú sabes que eres capaz de decir no, es cuando el sí es de verdad, si lo dices, ¿no? claro, claro, Ya está. increíble. Ya me queda a Ya, gusto. sí, ya quiero que hablemos en otra también de esto del dar y el recibir y del sí y del no como palabras mágicas que me encanta. Me han ayudado mucho. Te he escuchado hablar de eso en otras entrevistas. Esto último que dijiste me recuerda a una mujer que buscaba relaciones con personas que tenían que ser, o no, que solamente tenían que ser como ella consideraba que tenían que ser. Y yo le dije, estamos en un problema porque nadie va a ser como tú consideras que tienen que ser, ¿no? Y es que yo no podría estar con alguien que piense de esta manera, ¿no? Sobre el mundo. Y yo le digo, la verdad es que sí, podrías estar. El tema es que, pues, claro, empezar a plantearle de que había una forma de poder llevarse a ese punto en el que sí se puede conocer a alguien diferente, sí se puede estar con alguien diferente, que esto de buscar a alguien que sea como tú consideras que sea o sea igual a lo que tú consideras que sea, pues es Sí. un poco Sí, además difícil. eso tiene que ver con los prejuicios, porque hay Claro, normalmente lo que estamos considerando es que yo no podría estar con alguien que pensara así, ¿vale? sí, sí. Y Hablaba eso es de muy, política además, y yo le ya, digo, ¿en ya, serio? me imagino. Estás cerrando, le digo, estás cerrando la posibilidad de conocer a alguien maravilloso por sus ideas políticas. O sea, Y de es, enriquecerte, y de eso, enriquecer, y eso, de ver, claro. eso. Eh, claro, aquí, pero por eso me lo imaginaba que tenía que ver con la política. Es decir, es las cualidades que adjudicamos a alguien solo por su ideología, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso ya, o sea, cuando a alguien le pasa eso, ya indica una mentalidad sectaria. Ajá. Es decir, yo solo con los míos, yo solo Sí, con los que piensan como yo, sí, ¿vale? Pues totalmente. claro, estás empobreciendo tu vida, Ujú, porque ya no de pareja, es que deberías tener amigos que pensaran distinto a ti. Es decir, y cuanto más distinto, más enriquece tu vida de otros puntos de vista. ujú, ¿Vale? total. Entonces, claro, estar con alguien que pensara muy distinto, o sea, las dos cosas tienen su cosa buena. Es decir, es verdad que hay unos valores, un pozo de valores, que son los valores en los que se sustenta tu vida, que es muy complicado vivir con alguien cuyos valores de base, ¿vale? Pero es que los valores no tienen nada que ver con la ideología muchas veces. Ahí está. Y te sorprendes que mucha gente de tu propia ideología no tiene tus valores y gente de la ideología aparentemente opuesta tiene tus mismos valores. Y tú ya estás prejuzgando por una determinada ideología, ¿no? Claro, absolutamente. Bueno, David, me ha encantado, como siempre. Un Me quedan placer. aquí un
montón de cosas para seguir charlando otra hora más, otras horas más, las horas infinitas. Ya nos Eh, encontraremos, otro día nos encontramos sí, en el camino. sí, ojalá en Navidad, en Año Nuevo, en cuanto sea. Este, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo gigante, gracias a toda la gente que está de aquel lado, viéndonos, escuchándonos, comentando, compartiendo. Y bueno, nada más por mi parte, que agradecerte y vernos pronto, ojalá, en otra Gracias, charlita, gracias ¿vale? a ti, Gabriel. Siempre, siempre un placer. Aquí me tienes. Un placer. Abrazo a Chao. todos y a todas y felices fiestas, por supuesto. Chao, chao.